body. I am free in my soul. I am free in my spirit. This is the victory. I put my trust. Hola Nenis, ¿cómo estás? Anita, me encanta verte. Sí, yo estoy feliz, así como todos los capítulos, pero hoy, así como el anterior, es muy especial porque es tu historia, es tu transformación, es todo lo que nos trajo a estar aquí, es lo que nos permitió crear este Sushi Therapy Live Sessions, que aunque desde hace años lo hacíamos tú y yo solas, ahora lo queremos compartir con el mundo para dar esos bocados de amor, esos bocados que nacen de nuestra alma para la alma de los demás y que los permita encontrar herramientas fáciles, sencillas y que nos demos cuenta que la salud no es solo los medicamentos, los procedimientos, sino que es más, es lo que comemos, es cómo dormimos, es si nos ejercitamos, lo que pensamos, lo que sentimos. Entonces, me encanta esta historia, la he escuchado muchas veces, sin embargo, cada vez es una revelación nueva, va a servir no solo en mi vida, porque aunque yo no tenga una situación por un quebranto de salud grande, hay muchas cosas que me ayudan a transformar miedos que yo tengo, creencias que yo tengo, y para muchas personas que están atravesando por un quebranto de salud, por una situación difícil, que entiendan que sí se puede, que hay opción, que Dios, el universo nos ha dado todo para que encontremos la plenitud y la abundancia. Entonces, por favor, síguenos contando, que estoy súper emocionada. Bueno, pues Anita, muchas gracias. Quiero también darle muchas gracias a todos los que nos escribieron, todos los que comentaron. De verdad que muchas gracias. Estos capítulos nacen de una necesidad interna de contar la historia, porque yo sé que como yo no soy la única, así que es como una esperanza entre todos, ¿cierto? Porque también siento que no estoy sola, también siento que cuando me escriben y me dicen, ay, mira, yo también estoy pasando por algo similar, no sé qué, pues también me alienta a mí porque no estamos solos, ¿cierto? Entonces también quisiera empezar diciendo que la sanación sí llegó, pero no fue algo lineal, es decir, no fue como que paso 1, paso 2, paso 3, no. Si bien Anita nos estaba diciendo ahora, cuando empecé a tomar los medicamentos desde el día 1, desde los esteroides, ese primer tratamiento, yo pensé que eso iba a ser la solución. Y siempre cada cosa que yo hacía para mejorarme, que yo creía esto es lo que me hace falta para completamente sanar, me daba cuenta que no. Y aunque fue pues muy bonito porque hice cosas que se salieron completamente de mi zona de confort, estuve como más abierta en mi mente de poder ver otras opciones, pues cada vez que yo hacía algo pensaba, esto es, ya de aquí en adelante, el siguiente hemograma que me van a hacer, voy a tener plaquetas normales y me sané. Y resulta que no. Entonces fue como muy desgastante, fue muy emocionalmente muy difícil porque con mucha fe yo hacía cada tratamiento, hacía cada cosa y pensaba esto es, y resulta que en el resultado pues no era lo que yo esperaba. Entonces eran momentos como muy fáciles de perder la fe. Desde el primer tratamiento que me hicieron con los esteroides, que yo pensaba, esto es, que me sentía muchísimo peor físicamente tomando la medicina, pero yo le daba muchísima fe al profesional y a los medicamentos, ¿cierto? Sin ver absolutamente nada más. Una vez estoy obligada a dejar ese profesional, buscar otras opciones, y una vez empiezo a ver la realidad en la que yo estaba, porque hasta ese punto yo estaba en negación, ahí fue cuando yo empecé a investigar más, ahí fue cuando yo empecé como, ¿qué otras opciones hay? Que además de lo que yo estoy haciendo de la medicina convencional, que jamás lo paré, también empecé a pensar, tiene que haber algo más. Yo siento dentro de mí que esto no debe ser solo la solución, porque si eso fuera, pues ya hubiese sido, ¿cierto? Entonces llegué a la biodescodificación. Empecé a aprender un montón de cosas y un montón de conceptos que yo decía, ¿y esto qué es? Por ejemplo, yo hasta ese momento tenía el papel de víctima como traje y pensaba, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Qué hice? Después me iba como al otro lado del victimismo y decía, pues Dios así lo quiso, Dios así lo permitió, tiene que ser por algo porque Dios me está haciendo pasar por esto. O sea, eran cosas que sin importar
lo que yo pensaba era la víctima, ¿cierto? Nunca había tomado responsabilidad. Y en la biodescodificación entendí el concepto que la gran mayoría de personas que hemos sido diagnosticadas con una condición autoinmune tenemos una característica muy particular, y es que somos extremadamente controladoras, que nos gusta mucho el control, que somos muy perfeccionistas, somos muy competitivos. Entonces ahí yo dije, pues si esto es algo que me caracteriza, porque me describía perfectamente pues como el perfil de mi personalidad, ahí empecé a entender, pues bueno, ¿y qué tal si esto fui yo? O sea, ¿qué tal si fui yo la que me generé esta condición? ¿Qué tal si no es porque Dios lo quiso, no es porque pobrecita yo, porque me pasa esto a mí? Y empecé a quitarme esa mentalidad de víctima, y empecé a quitarme como todas esas creencias que yo decía, me pasó a mí por de malas. Cuando dije, no, a ver, si esto me lo generé yo, entonces de cierta manera retomo mi poder y digo, listo, entonces de aquí en adelante, ¿qué voy a hacer para sanarme, ¿cierto? Entonces esa fue la primer luz que vi, porque dije, si esto soy yo, entonces debe haber algo que yo estoy haciendo que me llevó a este punto. Entonces también ahí empecé a buscar muchísimo más con respecto a la espiritualidad, la metafísica, y entendí también que la mente es algo muy importante que debemos de cuidar, y que la mente es todo eso que se nos ha llenado durante toda la vida, que no solamente se nos ha llenado con lo que nos enseñaron, con lo que vimos, con lo que experimentamos, sino que también eso viene de generación en generación. Y entonces ahí en ese momento yo decía, ¿qué es lo que le estoy alimentando a mi mente? Y yo hasta ese momento, eso fue como, primero fue darme cuenta, el segundo paso fue cambié esta cosa que yo hacía, y era que me encantaban las películas de terror, me encantaban ver las noticias, me alimentaba mucho de como del sufrimiento televisivo, por así decirlo, esas series de Discovery, muertes y todas esas cosas. Y yo decía, pues claro, yo todo el tiempo estoy vibrando en esto porque es algo que consumo a diario. Me encantaba, me podía quedar dormida viéndome pues cualquiera de esas series, cualquiera de esas películas. Y eso fue como el paso uno a darme cuenta. Digo, ¿qué me estoy haciendo? O sea, ¿por qué estoy con esta necesidad de ver este tipo de material, este tipo de cosas que yo sé que me están bajando la vibración? Por ende, estoy creando mucho más estrés en mi cuerpo, y así pues mi condición jamás va a mejorar. Entonces ese fue como el paso uno, el primero, darme cuenta de lo que estaba haciendo, que fue pues muy vergonzoso, porque trataba de estar relajada, trataba de andar más en la naturaleza, ir más al parque, a mí me encantan los animales, hablaba con las ardillas, pero llegaba a mi casa y ponía, ¡pum!, película de terror. Entonces yo ahí decía, no estoy haciendo nada para mejorarme. Entonces eso fue como uno que yo dije, ¿qué estoy haciendo? Después de ahí también entendí la importancia de la alimentación, porque hasta ese momento pues nada había cambiado. Yo no me permitía comer más saludable porque el ritmo de vida no me lo permitía. Esa era pues como la gran mentira que yo me decía a mí misma. Empecé a comer más sano, empecé a preocuparme más por lo que compraba, empecé a preocuparme más de dónde era que venían esos alimentos, y entonces ahí empecé como, listo, esto es, ¿cierto? Entonces empecé a subir mi vibración, dejé de consumir el material que yo sabía que me estaba causando muchísimo estrés en mi cuerpo, y pensé, ya, con esto me mejoré. Pues no. De ahí empecé a cambiar la alimentación. Empecé pues a comer saludable, a cocinar yo misma, me llevaba pues el lunch al trabajo, y dije, ¿esto fue? Pues no, ¿cierto? Entonces cada logro que yo llegaba, pues había algo más. Yo tenía que llegar como a todo lo que la PTI me estaba enseñando, porque era como mi gran oportunidad del momento de mi alma de florecer, de decir, date cuenta de todas estas cosas por el bien mío y por el bien de mi alma y de mi vibración, ¿cierto? Para elevarme. Después, cuando estaba en los tratamientos biológicos, que fue pues en ese momento de verdad en el que empezó mi transformación, pues empecé a agradecer. Y ese fue como un tercer cambio que hice que nunca había hecho, que yo no era consciente de
todo lo que me rodeaba, de lo bonito que era todo en sí, ¿cierto? Desde yo misma, las otras personas, los árboles, los perritos, todo. Empecé como a agradecer absolutamente todo. Empecé a agradecer cuando me topaba con personas que me retaban a mantener la calma. Empecé a agradecer lo que yo les dije, mi pelo, mi carita rellenita, mi cuerpo, todo lo que yo como que nunca le puse atención y tomé como que fuera sin importancia. En ese momento el agradecimiento llegó a mi vida y empecé a agradecer absolutamente todo, y hasta el día de hoy pues es algo que todavía practico, ¿cierto? Yo todos los días agradezco por todo, le agradezco a Dios por todo lo que tengo, por todo lo que soy, por todas las personas, por todas las situaciones. Entonces eso fue también algo que me regaló la PTI, por así decirlo. Yo hasta ese momento no era consciente y en ese cambio pues empecé, ahí ya como que dije, pues si esto es, así es. Y empecé como a entrar en esa paz de los medicamentos, de si esta va a ser mi vida de aquí en adelante, pues así será, porque empecé a agradecer. Eso fue pues como un paso muy, muy importante. Otra cosa que también me pasó fue empezar a como a rendirme. Voy a tratar como de ponerlo en palabras muy simples. Pero empecé a rendirme al ser yo. Yo hasta ese momento era una persona controladora, era una persona muy competitiva, que la pasaba muy mal si las cosas no salían como yo esperaba. Por ende, me sucedía constantemente en el trabajo, con mis compañeros, con todo, ¿cierto? Y entonces en ese momento empecé a vivir la vida de una forma muy distinta, porque dejé de tratar de controlarlo todo y me empecé a dejar llevar. Y fue muy difícil, o sea, yo creo que de todas las cosas eso fue lo más difícil, porque empecé de cierta manera como a reprimir mi ego conscientemente y era como súper difícil, pues porque yo decía, si yo no estoy haciendo ese trabajo, va a salir mal las cosas. Algo salía mal y yo decía, vio, yo tenía que estar ahí, yo tenía que estar haciendo eso, es que yo sabía, es que la gente no es capaz, es que no sé qué. Y entonces ahí yo dije, empecé a como a entregar ese control que para mí fue impensable, o sea, inimaginable que yo estuviera haciendo eso. Entonces eso fue como muy bonito porque me llegó una libertad interna de todo. Entonces el darme cuenta de que si cedo el control, empiezo a tener otras cosas en retribución, por ejemplo, más tiempo a mí misma, más tiempo a hacer otro tipo de trabajos dentro del mismo trabajo, pero algo que yo quería hacer. Pero entonces como ya empecé a ceder y empecé a cargarme tantas cosas que yo sentía que tenía que hacer, porque si no, entonces las cosas no salían bien, pues como digo, eso fue como la gran mentira que siempre me había dicho. Entonces ahí el tiempo empezó a ser muy maravilloso, porque me rendía mucho, porque tenía tiempo para cocinar, porque tenía tiempo para comer bien, porque tenía tiempo para caminar. En ese momento pues ya estaba embarazada, entonces claro, me prioricé pues muchísimo más y eso fue como las cosas más bonitas que me dejó el PTI. En ese momento en el que yo me rindo y yo digo, yo no puedo seguir tratando de controlarlo todo. Y hice paz con que si es así, pues así tiene que ser. Hice paz con muchas cosas que yo jamás me imaginé en ceder. Entonces, bueno, ya de ahí, después del parto, tengo al bebé y como les conté en el capítulo pasado, ese primer año de mi bebé, pues fue como de los más duros porque ya tenía la PTI muy resistente, no podía llegar pues ni al mes, tenía un tratamiento que estaba sobreproduciéndome la médula, entonces yo sabía que algo tenía que cambiar. Sin embargo, ahí mi ego también hizo mucha resistencia. Entonces yo todo lo anterior que les conté empecé a cambiar, empecé a modificar, pero lo único que yo no quería cambiar, o que para mí era muy difícil, era dejar ir el trabajo y el estilo de vida que tenía, porque yo pensaba que eso era así. Entonces ya había hecho un montón de cosas con respecto a tomar conciencia, pero eso de dejar ir era algo que era muy difícil para mí y la pasé peor en todos los 5 años que tuve esta condición. Yo creo que fue el año más difícil por eso mismo, porque también mi ego se resistía mucho a dejar ir, porque entonces empezaba a pensar, ¿cómo voy a renunciar a mi trabajo? Tengo un bebé, ¿con qué voy a pagar la universidad? Sin darme cuenta que yo de pronto, si hubiera seguido ahí, yo ni siquiera hubiera podido llegar a verlo a ir a la universidad. Entonces
de cierta manera no había ningún sentido por el cual yo estaba tan aferrada a dejar ir el estilo de vida que tenía, el trabajo, el apartamento, por nada, porque mi ego se resistía, porque yo me resistía a dejar ir, a dejar pasar, porque pensaba mucho, ¿qué voy a hacer? Yo pierdo el trabajo y pierdo el seguro, ¿qué vamos a hacer? Yo le decía mucho a mi esposo, aunque él siempre pues tranquilo, muy optimista, gracias a Dios por él, porque de verdad que ha sido un compañero de vida extraordinario, y lo hablaba mucho con él y él siempre me decía, vamos a resolverlo, no te preocupes, no te preocupes. En el momento en el que yo decido renunciar, perdemos todo, perdemos el apartamento, perdemos el seguro, por ende yo tengo un poquito como de medicamentos de emergencia, pero no tengo mucho, entonces ahí tenemos que actuar muy rápido. La idea era irnos para Colombia un mes, nos íbamos a quedar mi bebé y yo un mes, mi esposo simplemente fue como 15 días, él se devolvió porque nos cambiamos de estado, nos cambiamos de ciudad y él siguió trabajando. Y yo en Colombia, pues claro, mi familia muy preocupada. Aquí en este momento involucro mucho pues a mis papás, a mi hermano, a todos mis seres queridos más cercanos porque muy preocupados empiezan pues como a buscar una solución porque estamos contra el tiempo, ¿cierto? A mí se me están acabando los medicamentos de emergencia y yo ya tenía una PTI muy resistente, así que tenía 15 días más o menos. Mi hermano habla con un amigo de él que es hematólogo, él trabaja en Cali, pues él vive en Cali, y me logra tener una cita con él. Yo voy a esa cita y inclusive el doctor dice que él estaba esperando una cita de la hermanita de Chacón, como le dicen, pero él pensaba que era algo como social, como bueno, tiene algún problema hematológico, y en ese momento que yo voy, estoy ingresada a la UCI, de inmediato me tienen que dejar ingresada porque ya estaba pues cerquita pues a no lograrlo, por así decirlo. Y entonces bueno, me quedé ingresada con mucho miedo, como también con esa resistencia de qué voy a hacer, y si ya no existo, y mi bebé, y se va a quedar sin mamá, y y entonces ahí empiezo a manejar muchísimo la culpa, porque yo digo, durante el primer año de mi bebé lo único que he hecho es trabajar, y si yo me muero, pues, o sea, nunca lo disfruté, ¿cierto? Entonces, la mente ahí me estaba jugando unos trucos bastante macabros, porque empecé a pensar un montón de cosas negativas, con mucho miedo, aunque yo ya manejaba la información de la importancia que es de tener pensamientos positivos, de mantenernos tranquilos. Aún así, yo en ese momento, pues en esa cama de hospital, tuve muchísimo tiempo para pensar, tuve muchísimo, como un análisis de todo lo que había sido, y no era capaz de entregarme por completo, ¿cierto? Yo no era capaz como de decir, bueno, esto es, y lo voy a hacer todo sin miedo. No, era una cosa pues impensable. En ese momento, el médico pues me dice que la última opción que debe de hacer es una esplenectomía. Hasta ese momento pues yo estaba en la clínica con mi papá muy lindo, papi. Te amo, gracias por todo ese tiempo que pasaste en la clínica conmigo, que te tocó dormir en la silla. Yo creo que mi papá nunca se había trasnochado conmigo con una fiebre, ni cuando era niña, y ahora le toca un mes entero en la clínica conmigo, así que le agradezco mucho, por algo pasó, por algo tenía que ser él, así que papi, muchas gracias. Y esto es algo pues que debes de analizar porque te tocó, fue a ti, ¿cierto? A nadie más le tocó más que a ti. Entonces yo estaba ahí con mi papá, bueno, estaba en ese proceso, y tengo una visita muy especial de una tía. Ella es hermana de mi mamá y con ella empezamos a hacer un trabajo muy bonito, y este fue como la última, como el último peldaño la última cascarita pues que le quité a la cebolla, de darme cuenta que no somos individuos, que no estamos separados, que todos estamos conectados. Mi tía es muy importante en esta historia porque ella también tuvo una crisis de PTI en algún momento. Ella se sanó, por así decirlo, pues fue como algo momentáneo. Entonces ella podía como identificarse conmigo, podía entender lo que yo estaba viviendo. Sin embargo, pues yo lo padecí durante años. Ella tuvo solamente una crisis, y en ese momento ella me ayudó y empezamos a honrar a todo mi linaje sanguíneo, porque es algo en biodescodificación también entendí, y es que todos estamos conectados con nuestro clan, con nuestro árbol, y cualquier cosa que haya pasado en mis antepasados
muy probablemente yo estaba presentando los síntomas hoy. Y esa fue como la llavecita ya para cerrar todo el caso de la PTI, todo lo que había hecho. En ese momento, en esa conversación con mi tía fue muy importante porque honramos a nuestros antepasados. Ella tenía pues un historial de quiénes habían sido, de qué les había pasado, de cómo habían vivido. Empecé a hacer nota de absolutamente todos y eso fue una noche antes de yo tener la esplenectomía. Le agradezco mucho a mi tía por esa información, le agradezco por el tiempo, ella se quedó todo un día conmigo en la clínica, así que gracias, tía. Y esa noche, yo toda la noche estoy preparándome, estoy visualizando mi vaso, le estoy agradeciendo porque aquí ya yo tengo un nivel de conciencia muy distinto, yo ya entiendo que hasta si nos cortamos una uña que pensamos que no vale nada, pues hay que agradecerle porque su papel, por todo lo que nos ayuda, ¿cierto? Entonces empecé a hacer como un ritual, a despedirme de mi vaso y empecé a coger a cada uno de mis antepasados y agradecerles y a decirles pues gracias por la vida que tuvieron, porque por ellos haber vivido lo que hayan vivido, pues yo puedo estar hoy acá, ¿cierto? Independientemente de cómo hayan pasado las cosas, cada quien hace lo que puede con lo que tiene, entonces sin culpables, con mucho amor, a cada uno de mis antepasados visualizando, los abracé, los amé, fue como algo, fue un ritual muy bonito, lo hice pues muy en silencio, mi papá me respetó absolutamente todos los días que no quería prender el televisor, yo como les dije dejé de ver noticias, yo dejé de ver películas, yo dejé de ver materiales que me contaminaban la mente y que me generaban estrés en mi cuerpo. Entonces fue como muy bonito. Me preparé para el siguiente día tener la esplenectomía y yo creo, Anita, que eso fue ya, o sea, eso fue como de todo lo que yo había hecho para llegar hasta ese punto, esa fue la clave de mi sanación. Eso lo creo, eso lo siento en mi corazón, que al yo agradecerle a todos mis antepasados, independientemente de lo que haya pasado, de lo que hayan hecho, de cómo transcurrieron las cosas, no estamos separados, nosotros somos el resultado de ellos que vivieron, que existieron. Ahorita estamos nosotros acá y yo estoy muy honrada de haber tenido esa PTI, porque sin esa PTI pues yo nunca hubiese tomado conciencia de la manera en la que la hice, y además de eso pues también los liberé de absolutamente todo lo que había pasado, de cualquier culpa que hayan sentido, y yo creo que ellos también estuvieron ahí presentes en mi sanación constantemente. Fue como muy bonito, fue lo que podría decirse un acto de psicomagia, pero fue, estoy segurísima que la clave de mi sanación. Pues esa es como la historia, por así decirlo, de todos los pasos, de todas las cosas que me sucedieron. En ese momento yo salgo de la operación, hay que dar un periodo de espera a ver cómo se manejan las plaquetas. Yo tuve, como por así decirlo, un pico muy alto, salí con plaquetas muy bien, sin embargo, me dejan en observación en la clínica y me están tomando las muestras y las plaquetas empiezan a bajar, a bajar, a bajar, hasta un punto en el que ya el médico determina, pues la esplenectomía no dio el resultado que esperábamos, así que tienes que seguir con los medicamentos. En ese momento, Anita, yo ya estaba por encima de eso. Yo ya de aquí en adelante agradecí absolutamente todo, cada pastilla que me tomaba. Yo decía, listo, esto es así, así es. Cuando yo regreso a Estados Unidos, yo sigo tomando la medicina, yo me empiezo a sentir muy bien, empiezo a tener más vitalidad y algo dentro de mí me decía, no vas a necesitar esta medicina. Sin embargo, yo dejé de pelear, dejé de resistirme, dejé de controlar todo y me dejé llevar. Y busqué una profesional, esta vez de una manera completamente diferente. Llegamos acá a Estados Unidos, aplico pues a un seguro y busco la profesional que me cubre mi seguro, pero la mejor que puedo encontrar en el área en el que estoy viviendo. Y esa señora, pues muy sorprendida porque ella pide los records de todo mi historial clínico que tengo en Nueva York y en ese momento pues me hacen también unos hemogramas y unas cosas y me dice, o sea, es que lo que yo veo aquí no es lo que estoy viendo en este momento, eres una persona que no se identifica con este expediente que yo tengo acá. Entonces yo le cuento que tengo una esplenectomía, que no sé qué, que ya me la habían hecho pues algunos meses, y ella lo que hace, su único rol es empezar a bajarme la dosis de la medicina hasta quitármela completamente. Y puedo decir que en este momento tengo
188.000 plaquetas, que estoy completamente en el rango normal. Tuve el hemograma ayer, así que pues muy feliz de poder compartirlo y bueno, y si en algún momento pueden haber recaídas, puede haber lo que sea, yo estoy completamente bien con todo, cedí el control, eso me ha ayudado enormemente a mi vida en general, porque la PTI pues no me cambió la vida, me cambió la forma de ver la vida. Así que yo solamente tengo agradecimientos por todas las experiencias, por todo el aprendizaje, a todas las personas que estuvieron involucradas, todo. Pues yo solamente tengo un agradecimiento y un amor inmenso por todos. ¡Wow! Increíble. Cada vez que la escucho es sorprendente, es impresionante y quiero recalcar varias cosas que dijiste. Uno es que toda enfermedad, toda manifestación, síntoma en el cuerpo es un programa biológico de nuestro inconsciente que tenemos que resolver, ¿cierto? Es como el testigo del carro que dice, tienes que llevarlo a revisar al mecánico, algo está pasando, pero a veces omitimos ver esos testigos hasta que el carro se apaga. ¿Cierto? Se apagó y ya nos tocó la enfermedad de reparar motor, hacer un montón de cosas porque estamos pendientes de otras cosas. Hay personalidades, porque tú hablabas mucho del ego, hay personalidades que influyen mucho en eso. ¿Por qué? Porque como tú decías, pones unos límites, pones unas reglas, pones un control y no eres flexible con el mundo, no te adaptas. Entonces esos límites, esa rigidez, ¿qué hacen? Quebrarte, mantenerte cerrada, quebrada. Entonces la invitación es a mirar esos límites, a mirar esas creencias y empezar a expandirlas para que el mundo no nos encierre y no explotemos o no nos quebremos. Entonces me encantó eso también. Y muy bonito porque recorres todo este camino mostrando cómo la salud no es una sola cosa, ¿cierto? Sino que son múltiples sistemas que funcionan para que nos enfermemos o para que sanemos. Entonces eso involucra lo que tú decías, la mentalidad, tomar conciencia, ese darse cuenta, ese evaluar mi vida, cómo está y cómo la puedo mejorar. Está también ese autoconocimiento, conocer mi linaje, mi transgeneracional, mi herencia, conocer también el proyecto y sentido, qué le pasó a mamá durante mi embarazo y en mis primeros 3 años de vida, esa construcción de nuestra personalidad. Tú muy bien hiciste un recorrido sobre cómo tu personalidad controladora te llevó a limitarte en un espacio hasta que, ¡puf!, explotaste. Entonces es muy bonito eso. Y me encantó también algo, los recursos. Los recursos es desde la mentalidad, de estar en el momento presente, que sentimos, de lo que vivimos, pero también lo que consumimos, las películas que veías, los libros que veías, la música que escuchamos, todos esos recursos son muy importantes. Y las relaciones son fundamentales. Mira cómo esa red tuya, esa red de apoyo, esa red familiar, esa red de médicos también, te llevó por ese camino de crecimiento, de aprendizaje, de autoconocimiento, de verte en el otro también, de reconocerte en el otro. Con tu tía te diste cuenta, no, es que mi tía es parte mía, yo soy parte de ella, todos estamos unidos y sanaste eso. Y me encantó lo que dijiste de al yo sanar, sané y liberé a mi familia, porque es así, cuando cada uno de nosotros aportan amor, el amor es expansivo, pero cuando aportamos el miedo contrae y nos escondemos. Entonces esa parte de las relaciones me pareció divina. Y lo otro fue la adaptabilidad. ¿Cómo te adaptaste en todo el proceso, cierto? ¿Cómo fuiste encontrando herramientas para encontrar una mejor forma? Así que a mí esta historia me sorprende. Incluye estas 6 áreas pues, que les acabo de comentar de conciencia, de autoconocimiento, de recursos, de salud, de relaciones y de adaptabilidad para generar lo que somos, ¿cierto? Porque somos más que el yo que construimos a lo largo de la vida, sino que somos parte del todo. Entonces me encantó esta historia. Esperamos que la compartan con muchas personas, esperamos que le den like, esperamos sus comentarios también. Saben que nos pueden seguir en las redes, saben que nos pueden escribir al interno si necesitan una asesoría más personalizada y saber que, como muy bien lo dijo Nanis, todos estamos unidos y estamos aquí para crecer en amor, para transformar nuestra
humanidad en este momento que tanto lo necesita. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias a todos. Un abrazo muy grande. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias a todos, de verdad. Muchas bendiciones. Nos vemos. Nos vemos pronto. Besitos.